Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión, una nueva edición de este Geo Chiringuito Político. Rosada, nuevamente nos volvemos a ver las caras, o al menos a través de una pantalla. No físicamente, pero bueno, estamos cerca, pero no tan cerca. Muy buenas noches, Álvaro. Muy buenas, Juani. Un placer volver a verte. Y bueno, ahora sí, ¿vale? Pues Ahora sí, sí, ya está solventado. La cámara te está ganando, Álvaro. Hay algo que yo no sé si es que la cámara te está ganando. No sé si es que el micro te está ganando. Confírmame si después la cámara o al menos el micro sigue funcionando. Pero o tal vez pueda hacer esto una réplica en función de tu post, un bueno, sabotaje. de tu stream de la semana pasada, claro, que evidentemente está teniendo mucha repercusión y aparentemente puede estar tocando alguna susceptibilidad. Algún tema sensible ha habido y puede ser Sí, esta la repercusión, ¿no? sí, no sé de qué lado, si será Hamas, si será el Mossad, alguno de los dos puede ser que esté interfiriendo en tus vías de comunicación, pero si esto nos lo permite igualmente, vamos a avanzar con el stream del día, seguimos con lo que son las repercusiones del conflicto. A ver, me pongo en tono serio porque la verdad es que no podemos estar haciendo otra cosa, ¿no? Tenemos que seguir hablando de este tema, que es de lo que nos ocupa realmente. Creo que durante toda la semana ha estado en el centro de la discusión global, tanto para el lado económico, político, financiero. Nada, creo que todas las miradas apuntan ahí, así que, bueno, Álvaro, creo que vamos a continuar un poco explicando la escalada que se está dando. Y la globalización que puede llegar a tener o no este conflicto, ¿no? Nos contarás un poco tú. La verdad que, como has dicho, ha tocado todos los palos este conflicto y además cada vez vemos cómo se expande. Empieza a ocupar más países del planeta en el cual están enfrascados en este conflicto, toman partido en este. Y bueno, estamos en una situación de emergencia internacional, un tema muy serio que vamos a desarrollar. Si bien el otro día era más a nivel local, hoy lo vamos a hacer a nivel global, analizando pues cómo han participado los diferentes actores en este conflicto, guerra, ataque terrorista, ya no sabemos cómo denominarlo y cómo lo acabaremos denominando. Y bueno, más dilación, vamos a pasar a hablar de un poco de Israel, sería el protagonista en todo esto, cual, bueno, el gobierno pues se encontraría en un punto de no retorno, en el cual pues ya ha puesto un avance, ha hecho unas promesas de conquista, unas promesas de destruir lo que es Hamas, el grupo terrorista, y vengar el ataque del otro día. Entonces la población pues no entendería que ahora mismo Israel obviamente hicieron esa escalada cero sin más, se vería como una posición débil y esto no se lo puede permitir Netanyahu ni el Estado de Israel. Por otro lado, tenemos que la oposición también ha hecho duras críticas al respecto, sobre todo por esos movimientos de los primeros días. Y ahora mismo pues estaría el gobierno deliberando un poco sobre qué hacer o más bien cómo hacerlo, ya que la reacción internacional ha sido muy fuerte, como hemos dicho antes, y el gobierno se vería pues amenazado ya no solo por a nivel de gobierno y oposición, sino también por las presiones e intereses internacionales y otras influencias que haya. Esto se ha visto reflejado cuando el jefe de inteligencia militar ha aceptado ese error, ese primer fallo en el primer momento en cuanto al ataque, esa reacción tardía y muchos fallos que ha habido que no se ha entendido, especialmente de inteligencia, del Mossad. Y bueno, esto también pues se ha visto un poco recompensado, ¿no? Un poco ha mejorado esa imagen del gobierno, como decíamos en el último vídeo, en el cual también se han abatido comandantes gazatíes
de diversos grupos, de la Yihad Islámica Palestina, de Hamas y otros grupos así más minoritarios, y entonces esto pues ha hecho recuperar un poco esa positividad al respecto en lo que es la situación entre Gaza y Palestina. Y de aquí pasamos ya a hablar un poco de cómo se puede solventar esta guerra, ya que, bueno, lo primero que podemos ver es que son dos ejércitos muy diferentes, no tiene nada que ver uno con otro, y lo que podríamos encontrar aquí es una guerra desigualada. Tenemos a unas guerrillas por un lado, ¿no?, a grupos políticos que conformarían una especie de paraestado, un semiestado, lo podríamos calificar, que sería Gaza, y a Israel, que sería una de las potencias militares más importantes del mundo, con inteligencia, con tecnología, con todo lo que necesita un ejército de primera línea, por lo cual sería una lucha muy desigualada. Entonces esto nos presenta un escenario en el cual Israel está claro que puede ganar la guerra, obviamente que puede ganar la guerra, pero realmente le interesa una guerra de este tipo, porque jamás al final lo que va a jugar es a su propio juego, ¿no?, a llevárselos a su campo, a entrar en esas guerras de desgaste, de ir edificio por edificio, en el cual pues jamás tiene cierta ventaja, ya no solo en el plano militar, sino en el plano que va a ser la guerra. Puede ser que sea incluso más importante que la estrategia militar y la logística, que ya lo son mucho, pero es el relato que ahora mismo pues estaría dominando Palestina, en Occidente lo estaría dominando Israel, y alrededor del mundo con esta internacionalización del conflicto va a ser muy importante por el tema de apoyos y que los gobiernos de otros países se vean relacionados con uno u otro de una forma más intensa o menos. Lo primero que hemos visto es que a raíz de estos primeros movimientos militares, Israel ha perdido mucha de la influencia que había ganado con esos acuerdos de Abraham en el mundo árabe, y ahora mismo pues este estado, ¿no?, sería Israel, estaría luchando por conseguir territorio reclamado, pero a la vez tener ese territorio de influencia, esa influencia en Oriente Medio que había conseguido y que le había costado mucho conseguir, que en poco jamás ha conseguido que la perdiera de golpe. Y bueno, después de todos estos movimientos que hemos visto estos días, toda esta conflictividad, ha habido una resolución de la ONU, del Consejo de Seguridad, que ha sido iniciada por Rusia, en la cual, pues bueno, han votado los miembros del Consejo de Seguridad para realizar un alto al fuego con respecto a la posible ofensiva que había en Israel, pero sobre todo a los bombardeos, por el tema también humanitario, y que se encontraba en un punto bastante peligroso en muchos sentidos, que luego analizaremos. Entonces, aquí vemos los resultados. Los votos a favor han sido de Rusia, la República Popular China, Gabón, Mozambique y Emiratos Árabes Unidos, los cuales pues tendrían unas posiciones más parecidas, unos intereses más comunes en lo que a esta Segunda Guerra Fría no nos concierne. En contra tendríamos a los países más occidentales, Francia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, los cuales han estado en contra, posiblemente, que no lo sabemos exactamente, ¿no?, pero al final era una iniciativa rusa, entonces no se ha visto muy bien por este lado, y una abstención de países que serían más neutrales, pero que a algunos nos puede sorprender, como es el caso de Albania, Brasil, Ecuador, Ghana, Malta y Suiza, los cuales sí, suelen ser neutrales, pero por ejemplo Brasil lo hemos visto en el grupo BRICS, aún así se ha abstenido. Esto nos puede decir lo complejo que puede llegar a ser este conflicto a nivel internacional, y bueno, con este resultado, al final se ha revocado y no ha servido para imponer ese alto al fuego, el cual, bueno, ya se impuso uno, pero duró poco, apenas unas horas. Y bueno, ahora se han reanudado las hostilidades y ahora veremos de qué manera, porque la verdad es que el mundo se ha tambaleado después de las noticias que hemos visto en estas horas o días. La primera, la más famosa, la que más nos ha impactado a todos, ¿no? No hemos visto ese ataque, ese bombardeo a un hospital, era el hospital de Al-Ali en Gaza, en el cual han fallecido 500 personas, alrededor de 500 personas, la mayoría, si no su totalidad, civiles, entre ellos muchos niños, y bueno, ha sido un desastre humanitario de calidad, de una magnitud enorme.
en muy poco tiempo. Además, ha sido un bombardeo en el cual, pues bueno, ha recibido la condena de la comunidad internacional, pero sin embargo ha habido divergencias de opiniones. Si bien la mayoría de gente, y todo cabe apuntar que en principio ha sido el Estado de Israel el que ha bombardeado este hospital por el hecho de la magnitud del explosivo y un poco el resultado que ha tenido por la potencia del bombardeo, Israel sí que ha contestado. En un principio decía que era Hamas, pero luego también ha acusado a la yihad islámica palestina. Y bueno, en este caso ha habido pues un toma y daca en acusaciones que, bueno, alrededor de todos los periódicos del mundo se está discutiendo quién puede haber sido, porque la respuesta ha sido una condena bastante severa. En los países árabes y en muchos otros países se ha culpado directamente a Israel. Se ha entendido que esto era un ataque contra la población civil de Palestina, bueno, de Gaza en este caso, y sobre todo por el hecho de que, bueno, ahora mismo los hospitales de Gaza estarían sin combustibles o en apenas unas horas, 2 o 3, de quedarse sin combustibles. Entonces, la capacidad de funcionamiento que tienen los hospitales y las emergencias en general se han visto reducidas a un nivel preocupante. Recordamos que en Gaza hay más de 2 millones de personas, civiles la mayoría de ellos, o sea que no pueden intervenir de ninguna forma en conflicto o participar. Y bueno, ya de hecho las Naciones Unidas ya han alertado sobre la situación de emergencia humanitaria que se encuentra en Gaza y la necesidad de intervenir de inmediatez. Además de esto, por otro lado... Perdón, qué difícil digo, ¿no? Porque entre ayer y hoy a la mañana el cruce de información que había era tan diverso, bien, en Twitter, ¿no? Nada más con comunicados que tenía Israel desde sus cuentas oficiales, cambiando de opinión, ¿no? Digo, qué difícil está haciendo esta guerra también desde la posición de cada uno. Hablabas antes respecto a los bloques, ¿no? Suiza absteniéndose, la Comunidad Europea como tal con posiciones diferentes y divergentes. Exacto, estamos viendo, pero si te fijas, muchos se están posicionando, sea de una forma u otra, de un lado para otro, se están posicionando y alzando la voz incluso. O sea que vemos como el conflicto es importante y si bien pues hemos visto esta diversidad de opiniones, ¿no? Sobre todo con este ataque, sí que hemos visto una cohesión en el sentido de hay que participar en esto, tenemos que decir algo, tenemos que entrar de alguna forma, defender, pues, bien sea la solución de 2 estados o a Palestina o a Israel. Y bueno, aparte de este ataque, que ha sido más pequeño, pero por ejemplo también ha habido un bombardeo israelí en un colegio que ha acabado con la vida de 6 personas. Entonces vemos como este bombardeo que está llevando, este ataque de artillería para desgastar la ciudad, se está llevando pues muchas vidas civiles, las cuales pues se encuentran sin salida ahora mismo. Y bueno, al final, después de todas estas acciones, después de todo esto, ha creado una reacción en el mundo, una reacción sobre todo del mundo musulmán, del mundo árabe, pero no únicamente. Y son esas manifestaciones en Palestina, pro Palestina, que se han dado alrededor del mundo, en muchas ciudades. Entonces, eso se ha dado en el mundo árabe, ha sido una locura, ha salido mucha gente a la calle, también en Turquía, en otros países musulmanes, pero también en Europa y Estados Unidos, por ejemplo, también, aunque en el caso europeo, Francia y Hungría han prohibido las manifestaciones pro-Palestina, en el caso de estos 2 países, y aún así se han dado algunos movimientos, sobre todo en Francia, ya que hay mucho apoyo popular por Palestina. Y a ver, estos movimientos al final son a nivel popular, pero nos puede decir el apoyo humano, ¿no? De personas a nivel de individuos y en diferentes países, más allá de lo que puedan expresar los gobiernos de allí. Entonces, estas reuniones que han hecho alrededor del mundo para reclamar justicia por Palestina es lo que comentaba antes del relato. Un poco Palestina está viendo como ese apoyo popular alrededor del mundo le está ayudando mucho, ya que juega en inferioridad, y eso puede ser determinante en el conflicto, sobre todo para desgastar a Israel. Entonces, estas manifestaciones
sería muy importante para hacer presión a los gobiernos locales, a los gobiernos de cada país, y que eso influyera a nivel grande, a nivel de organizaciones supranacionales, por ejemplo, en la toma de decisiones con respecto al conflicto Israel-Gaza. Y además en el caso de Cisjordania, además de esos movimientos pro Gaza, esa defensa del pueblo palestino, ¿no? Los propios palestinos de Cisjordania, muchos de ellos han manifestado, y en el caso de los que serían favorables a Hamás en el West Bank, en Cisjordania, se han dado críticas contra Mahmoud Abbas, el líder de la autoridad palestina, y contra el gobierno de Fatah, en el que, bueno, lo han acusado un poco de inactividad y de un poco, pues, no estar dando respuesta a todas esas amenazas que está sufriendo el pueblo palestino y el ataque que está recibiendo constante en lo que es la franja de Gaza. Entonces, estos enfrentamientos, pese a los 3 días de luto que el gobierno palestino ha decretado, se han dado con esas protestas alrededor del territorio y las cuales han dejado varios detenidos, ha habido algún que otro enfrentamiento y desde algunas posiciones se empezó a dar un movimiento que promovía una huelga general que ha acabado por materializarse y ser apoyada popularmente alrededor del territorio de Cisjordania. Y a esto, todas estas reacciones, no podía faltar, pues, una de las más importantes a nivel histórico, a nivel regional, que sería la Liga Árabe. Esa organización un poco, que no es lo mismo, en plan Unión Europea, a nivel árabe, la cual, pues bueno, ha tenido una respuesta unánime en condenando ya no solo condenando el ataque al hospital, sino atribuyéndoselo a Israel, lo cual es muy importante por lo que hemos dicho antes de los acuerdos de Abraham. Aquí tendremos una unidad dentro de lo que es la Liga Árabe, en la cual pues está defendiendo a ese país hermano, a ese país agredido, que sería Palestina-Gaza, y sin embargo ese rechazo hacia Israel que volvemos a decir, había conseguido una gran influencia, buenas relaciones, normalización del comercio y estaba haciendo grandes avances aquí. Entonces, además de esto, se ha establecido la invasión terrestre de Gaza como una línea roja, la cual pues podría conllevar sanciones, algún tipo de repercusiones como cierre de fronteras, de diplomacia o incluso una intervención directa, lo cual podría ser algo determinante, algo un antes y un después en la historia ya no solo de Oriente Medio, sino de la modernidad. Claro, hablamos muchas veces de la Liga Árabe en este último tiempo, pero entiendo que Israel no es parte y tampoco nunca ha sido invitada, digamos, a participar, ¿no? No, eso sí que es una línea roja que no estarían dispuestos a aceptar, más que nada porque se vería desde la sociedad como un insulto a Israel tan fuerte que por mucho que vieras que les puede compensar, no, es imposible. Y bueno, esta es la decisión que se ha tomado en esa reunión en la Liga Árabe, pero yendo más concreto, porque claro, en la Liga Árabe es lo que contábamos, que había países que eran cercanos a Israel, entre ellos Jordania. El rey Abdalá ha sido claro y conciso en lo que respecta a estos últimos movimientos. Lo primero de todo, en contra de la invasión de Gaza, por ahí no pasamos. Jordania se ha negado a que Israel haga esta acción ni bajo ningún concepto lo va a auspiciar o lo va a tolerar. Segundo, no aceptar refugiados, se ha negado a aceptar refugiados palestinos, ya que es un país que ya tiene una población que ya viene de refugiados, ya son palestinos que venían en su día por otros conflictos de otra época, que también venían de lo mismo, y en este caso se ha negado, ha dicho que no va a aceptar a ningún refugiado, también por esa, ya no solo por lo que podría repercutir en el país, sino también por esa forma, esa visión que le daría a Jordania de permitir que
que Gaza sea desocupada de árabes y ocupada de judíos, lo cual sería una colonización. El gobierno jordano pues se vería seguro, se ve atacado desde una posición más o menos violenta o más o menos fuerte, pero se las tendría que ver y hacer grandes reformas para solventar eso, ya que es una decisión que no le favorece en nada, por mucho que tenga buenas relaciones con Israel. Eso no lo puede ni tolerar. De hecho, hemos visto movimientos muy importantes desde el reino de Hashemita de Jordania, el cual tenían una cumbre que estaba pensada para que agrupara a miembros al liderazgo de Estados Unidos, al de Egipto, al de la autoridad palestina y Jordania, a la cual, pues bueno, Abdalá se ha negado a participar en esta cumbre después del ataque al hospital de Al-Ali. Y en el caso de la autoridad palestina también. Así que tenemos a dos países árabes ya que le han dado la espalda a la intervención diplomática americana. Una cosa muy importante, ya que en los despachos, ¿no?, como se suele decir, se podría haber solucionado muchos problemas, pero parece que Biden ha llegado tarde. Ya no quieren hablar con él. Siento que será material para más adelante también esto, ¿no? Exacto, esto parece que va a haber más movimientos, pero de momento los que han hablado, los que sí que han quedado para charlar, ha sido el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de la República Popular China, Xi Jinping, los cuales, pues bueno, Putin para empezar venía de hablar con Netanyahu, el cual, pues bueno, le ha dicho que no cesará en las hostilidades, en esta guerra, hasta destruir jamás, hasta acabar con el grupo terrorista. Entonces, con esta un poco la charla que ha tenido con el líder judío, ha ido a China un poco a defender esa postura que tienen en común Rusia y China, que sería la de la solución de dos estados, uno palestino, uno árabe y uno israelí, uno judío, en el cual se tendrían que aceptar y respetar los acuerdos de Oslo y evitar una escalada y un conflicto bélico a toda costa. Entonces, el objetivo sería promover el alto al fuego, a ver si pueden arrastrar a más países hacia esas posiciones más neutrales, las cuales, pues bueno, favorecerían a estas dos potencias que tienen intereses en ambos lados, en el lado árabe y en el lado judío, y que no se verían decididos a tomar al 100% un bando. Entonces, aunque veamos que estas alianzas, pues en otros conflictos sean muy evidentes, en esta pues sería un papel muy neutral, en el cual, pues bueno, sería más de desescalada y de evitar pues que haya problemas. Recordemos que esto también afectaría a Siria, que es un gran aliado ruso, o sea que hay intereses en la zona, China con el comercio, y bueno, ya veremos porque esto se puede liar mucho más y ya hemos visto movimientos que parece que por este lado Rusia y China poco han conseguido. Y uno de ellos es un poco el éxodo que se propone del pueblo gazatí, en el cual está encerrado por tierra, mar y aire, no se puede salir de ese territorio, no hay una alternativa, y el único camino es avanzar hacia un muro. Recordemos que han sido, invitados a salir de la zona norte, ya que es zona de bombardeos y de intensidad bélica, y entonces, claro, se van al sur, pero del sur, cuando lo bombardeen, ¿a dónde se van? Porque al norte no. Entonces se van a dar contra el muro que tenemos aquí en pantalla, que sería el muro que separa Egipto de la franja de Gaza, y que, bueno, es algo que ya Egipto ha dejado muy claro, que ha cerrado el paso de Rafah, que lo tendríamos aquí, que sería esta puerta, esta entrada entre Egipto y Palestina, entre Egipto y la franja de Gaza, la cual bajo ningún concepto va a aceptar Egipto por unas circunstancias que vamos a decir ahora y que son muy comprensibles, que no va a aceptar a esos refugiados, que no puede permitirse esto, aunque lo que sí, unas buenas noticias, ¿no?, entre todo esto que está sucediendo, es que Israel sí que permitirá cierta ayuda humanitaria básica. Entonces, al menos se permitirá que por Egipto
entre esta ayuda humanitaria y que al menos el desastre no sea de dimensiones bíblicas, sino que se reduzca y que, bueno, si se puede salvar a la población civil, pues bienvenido. Era algo necesario y que había insistido muchos países en ello, que al final parece ser, hasta que no lo veamos cumplido, yo creo que todavía no podemos asegurarlo, pero todo apunta a que sí, que se va a dar en este caso esta ayuda. Por otro lado, Israel ha expresado públicamente la llamada a la evacuación del personal israelí desplegado en Egipto, lo cual nos dice cosas. ¿Por qué vas a quitar tu personal diplomático, todas esas embajadas, retirarlas y devolverlas a territorio nacional? Que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero lo que sí podemos sacar ahora es que si bien vemos este mapa, si bien vemos esa migración de refugiados que puede darse y que parece la única alternativa a quedarse y resistir, sería el Sinaí. El Sinaí es una península que se encuentra al noreste de Egipto, entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, que sería clave por ese canal de Suez, y que bueno, aquí a la izquierda vemos el mapa nacional, pero aquí a la derecha, lo vemos más con zoom, tenemos que es una zona de gran presencia yihadista salafista, que es una zona muy peligrosa en el sentido de que tenemos una población que quiere venganza, que está desesperada, que ha sido expulsada de sus casas, las llevas a otro país, ese país pues estarán en campos de concentración o como lo quieras llamar, en campos de refugiados, y una zona de gran actividad de grupos como Estado Islámico, del Daesh, como Al-Qaeda o grupos ya más locales de la misma índole. Entonces tenemos esta mezcla explosiva, la cual es una bomba de relojería. Entonces... Todo esto, Álvaro, en la península de Sinaí. ¿Sí? Todo esto en la península de Sinaí. Todo esto es la ahí península de Sinaí. Y ahí es donde está... Sería la parte asiática de Egipto y una zona que ya en su día en la guerra del Yom Kippur Israel ya la tomó. Es una región que, a nivel de conflictos y de geopolítica siempre ha sido muy importante en los últimos años por ese auge, pero es que además, claro, hay que tener en cuenta varias cosas, porque Egipto ya ha puesto Egipto en el cielo, ¿no? Ya ha puesto un aviso luminoso para todo el mundo que está diciendo, bueno, pues que esta gente, pues que vaya a Egipto y que como son parecidos, como son árabes, pues mira, que vivan ahí de momento y al menos no se salvan de las bombas, ¿vale? Pero Egipto ya ha dicho, vale, y entonces toda esa gente, que si tenemos encima el islamismo, el salafismo yihadista y que hace frontera con Israel, lo que vamos a tener aquí es un centro de operaciones de Hamas y de todos los grupos palestinos que están luchando y que están en medio de la guerra, pero en territorio egipcio. ¿Qué puede ocurrir? Pues algo, vamos a decir que no va a ser bueno para Egipto, por decirlo finamente, porque Israel... Egipto quiere el conflicto lejos, que no se le mete en la territorio. Claro, está en plan de no, a mí no me líes, porque claro, Israel cuando vea que les están bombardeando o les están atacando, que hay incursiones desde el Sinaí, pues ¿qué van a hacer? Bombardearlos. ¿Qué va a hacer Egipto? Oye, me estás bombardeando, no me bombardees, claro, pero es que si tienes a gente ahí que tienes un cuartel general de mis enemigos, pues hombre, no me ataques desde allí. ¿Qué ocurriría? Que Egipto, siendo un país que a priori es neutral, te estará viendo abocado a entrar en la guerra del lado palestino, porque o del lado contrario, pero al menos entrar, y todo apuntará que del lado palestino, porque claro, no vas a entrar en contra de la coalición árabe-iraní. Entonces, claro, es una situación que está poniendo a Egipto contra las cuerdas y esta península va a ser muy importante. Además de para Egipto, para todos nosotros, para todos los que vivimos en Europa, en Asia, a nivel global, va a ser muy importante por el tema de que, claro, vemos aquí la península, muy bien, es como un triangulito, tal. Aquí que tenemos el canal de Suez.
Canal de Suez es clave. Ya se vio cuando el barco aquel durante la pandemia que quedó encallado allí y hubo un desastre, que no podía pasar la mercancía de un lado al otro. Pues imagínate con una insurgencia salafista por esta zona, si se puede dar algún ataque al canal, si se puede hacer presión a nivel global con esto, una zona muy delicada, es clave para el comercio y que, bueno, con estas decisiones se pueden crear problemas muy importantes tanto para Occidente como para Oriente. Y de Egipto pasamos al mundo. Aquí ya hablamos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque con todo esto que está viendo, todos estos ataques a Gaza, con todas estas movilizaciones alrededor del mundo pro Palestina, se está haciendo un llamamiento a la yihad internacional. Esto es algo muy serio, ya que grupos armados de todo el mundo, como pueden ser los talibanes, como pueden ser los grupos mismos de Palestina, el Daesh, Al-Qaeda, grupos armados, hay que pensar que los grupos salafistas se encuentran en todo el mundo, hay ya no solo pequeñas conexiones que pueda haber en determinados territorios, pequeñas células, sino grandes grupos militares armados que controlan territorios, recursos y que tienen un ejército formal y que está con voluntarios que funciona de manera profesional. Lo tenemos en zonas como África, en el Sahel sobre todo, lo tenemos en países como Mozambique, más al sur, donde hay una insurgencia desde hace años. Tenemos células y luego ya lo veremos, pero una alerta en Europa muy relacionada con el islamismo, también en el Cáucaso, todo Oriente Medio obviamente, donde grupos ya controlan territorio, están presentes en guerras civiles como en la de Yemen. Tenemos también grupos también radicales dentro de lo que sería Irán, Irak, todo esto, y tiramos más para Asia, el centro de Asia también, donde es musulmán, además de todo el hecho de que, por ejemplo, en Afganistán gobiernan los talibanes, que ya han dicho que, bueno, que por ellos participarían y mandarían tropas mañana, otra cosa es que puedan, pero ya con esta llamada internacional, por ejemplo, es eso, centro de Asia o en Filipinas, donde también hay grupos insurgentes como Abu Sayyaf, donde controlan parte del territorio y hace mucho que son un problema para el gobierno. Países como Indonesia, que fue el país que más voluntarios llevó al Daesh. Entonces, estamos hablando de una llamada muy seria, que es una amenaza tanto para Occidente como para Oriente y que puede suponer un tercer polo en este mundo bipolar que se pueda abrir y expandir entre estos dos grandes ejes que están chocando continuamente, como hemos visto desde la guerra de Ucrania, y que es una amenaza muy seria que no podemos tomar a la ligera, y menos con estas llamadas tan potentes, con este discurso y este relato, como hemos dicho. Y no solo en alrededor del mundo, sino que aquí vamos a hablar de Irán, donde se ha alzado esta bandera negra, que es una señal que simboliza un poco el estado de guerra, ese estado de amenaza, esa situación conflictiva que está teniendo el país, porque no olvidemos que están bajo no solo participando de manera indirecta, sino que bajo la alerta de una intervención directa, lo cual tendría unas dimensiones brutales, pero no sabemos hasta qué punto. Entonces, primero de todo, el Ayatollah Khamenei ya ha dicho que nadie podrá detener a los musulmanes del mundo. Ya ha dejado las cosas claras. Si bien hablábamos de que antes había muchos grupos internacionales que a nivel global que estarían dispuestos a participar, bien sea enviando voluntarios o luchando en sus territorios para apoyar al movimiento palestino. En el caso iraní, no olvidemos que son chiitas, también tienen diferencias con muchos de estos grupos, los cuales entrarían en conflictos sectarios entre ellos, pero en grandes rasgos ha llamado a los musulmanes en general, sunitas, chiitas o ibadíes, lo que sea, a participar en este enfrentamiento contra Israel, contra el gran enemigo a nivel histórico. Y bueno, ya ha advertido, ha hecho una advertencia, pero vamos, clave. Si los demás, los de la Liga Árabe, ya han dicho que no, Irán lo ha dicho con más vehemencia,
que no se puede realizar una invasión terrestre en el territorio de Gaza y, bueno, ha reiterado diversas amenazas a Israel, las cuales, pues bueno, no se pueden tomar como una broma, ni mucho menos, porque Irán ya está participando en la guerra a través del norte de Israel, a través del sur del Líbano, en esa frontera, en el cual, pues bueno, tenemos ya las primeras reacciones, como que Israel ha evacuado 20 poblaciones en esta frontera Líbano-Israel. Entonces, tenemos ya los primeros movimientos desde hace tiempo, esos bombardeos, esos ataques entre los dos países limítrofes. Incluso, por ejemplo, los saudíes han llamado a abandonar a sus ciudadanos en Líbano por seguridad. Ya no se considera un país seguro, ya que se está viendo salpicado por todas estas escaladas de violencia en la región, que parece que va ocupando todo como si fuera una mancha de petróleo en el suelo, la cual se va expandiendo y va ocupando todo este territorio de Oriente Medio. Entonces hay que tener en cuenta este frente norte de Hezbollah, el que sería un partido, una guerrilla financiada directamente por Irán, con unos lazos muy cercanos, y esa alianza que sería el eje de resistencia, que incluiría también a Siria, que incluiría a guerrillas como los hutíes en Yemen, e incluiría facciones dentro del gobierno de Irak. Que estamos hablando de otro grupo más, otra gran alianza que estaría metida en el ajo y la cual pues no podemos tomar para nada en broma y que supondría un revés brutal hacia las intenciones israelíes, que se enfrentaría ya directamente a una guerra al más puro estilo Yom Kippur, al más puro estilo Israel contra el mundo árabe y musulmán. Parece un poco loco, ¿no? Pero ¿se puede pensar en hablar de cruzadas? ¿Unas nuevas cruzadas casi? Bueno, esto ya se está viendo como una guerra santa, ¿no? En el caso de Cruzar, porque ahí los cristianos suponen una minoría, la cual pues a veces van con unos, con otros, normalmente con grupos más seculares, pero a veces no, a veces también con grupos más religiosos, pero en el caso de Israel es claramente una guerra religiosa, sentido de que ellos lo ven como la supervivencia del Estado judío, el cual, pues bueno, esa defensa del sionismo va siempre hilada a la religión, ya que es un grupo etno-religioso, el cual pues no se separa religión y etnia. Y en el caso árabe, en el caso musulmán, se está llamando directamente a la yihad. O sea, no hay ni medias tintas ni nada, se está llamando a la yihad. Aquí se está viendo una contienda de carácter religioso y que tiene que ver con imponer una agenda islamista en este territorio, expulsar al considerado el invasor que sería Israel. Así que sí, se ve no cruzada, pero yihad y como que no sé cómo lo llaman en Israel, si tiene un nombre, pero una guerra religiosa es. Porque imagino que el punto desde el lado de Occidente es si avanza sobre Israel. El paso siguiente, Si avanza sobre... Uy, intervención, digamos, no lo sé. Bueno, intervención a gran escala, eso sí que ese es el problema, que los grandes movimientos aquí, Estados Unidos no va a permitir que su mayor aliado en Oriente Medio, en el cual le ha costado tantas guerras, tanto sacrificio y tanto dinero, se vea desaparecido por esta guerra, y menos con una contienda contra el mundo árabe, contra enemigos como Irán. Ahí sí que no. presiento que no va a ser la última edición de este conflicto que tengamos. Parece A ser menos que que nos no. quede chiringuito. Y bueno, continuamos con. Vamos a Europa, ¿no? Vamos aquí al lado. Nos quedamos aquí en casa por esa alerta antiterrorista alrededor del continente europeo, la cual no se puede subestimar, sobre todo en países como Francia, como hemos visto en ese desalojo que hubo por posibles atentados, esa alarma que hubo en el Louvre, pero que también se ha desalojado el Palacio de Versalles y otros monumentos históricos e importantes e emblemáticos también están siendo vigilados por militares, ya no hablamos de policías, militares, como vemos aquí en la foto. En el caso de España estamos en alerta 4, hay que recordar que la máxima es la 5 y en multitud de países están también en alerta 4 o en alertas muy altas, en alerta 3, 4 y 5. Entonces esta situación es un antes y un después en Europa, ya que la minoría musulmana tendría
bueno, hay minorías musulmanas muy grandes dentro de países como Francia, Suecia, España, Bélgica, Alemania. Todos estos países tendrían una gran comunidad islámica, la cual, pues bueno, tendrían algunos factores de radicalización, como hemos visto, por ejemplo, en los ataques en algunos ataques a nivel individual que ha habido en España, reclamando pues con esos gritos de Alá es grande, con esos gritos también reclamando la autoridad de Hamas en algunos casos, que bueno, esto no sé hasta qué punto, pero ya se ve esta radicalización, estos lobos solitarios que organizados pueden dar pues los atentados como los que hemos visto en otros años, cual han traumatizado a la población europea que no está acostumbrada a esta escalada de violencia, a este nivel de ataques. Entonces, aparte de esto, también el ataque en Bruselas, donde, dos suecos fueron asesinados, los cuales, pues bueno, han provocado una serie de efectos en la seguridad del país que han terminado con esa postulación de Bélgica a organizar el Mundial 2024, a organizar ese campeonato de fútbol. Y claro, la cosa es que estos movimientos dentro de Europa no se van a poder parar y vamos a tener que aprender a convivir con ellos, ya que estas alertas y este peligro dentro de las minorías radicalizadas de musulmanes, sobre todo en zonas con muchos guetos, con población musulmana muy aislada, sería una alerta constante, un peligro que no podemos tampoco aliviar siquiera. O sea, lo que podemos hacer es lo que ha hecho Francia, por ejemplo, poner el ejército en la calle y tener máxima seguridad constante. Entonces es eso también la internacionalización del conflicto palestino alrededor del mundo, alrededor de también esa yihad que se está dando, la cual son efectos que no se sabe cuánto van a durar. Y bueno, Y tenemos aparte el que ha llegado tarde. ¿Mm? El que ha llegado tarde, ¿no? Ha llegado tarde, o sea, no le sonó el despertador, pero es que a lo mejor no estaba pensando en hoy, estaba pensando en 2024, en esas elecciones. Joe Biden, sinceramente yo no creo que se vuelva a presentar, no creo que esté en situación de poder presentarse otra vez, pero más que nada por el apoyo que tenga el Partido Demócrata, su sucesor, al menos, que esta situación que está viéndose se está debilitando mucho la imagen del Partido Demócrata que va alrededor de Joe Biden y de su propia imagen, y esta amenaza viene sobre todo dada de, bueno, la situación actual de Estados Unidos. Aparte de esto, recorre un fantasma a Estados Unidos, que sería el fantasma de Donald Trump, el cual la gente no lo ha olvidado. La gente va viendo las decisiones que ha tomado el Partido Demócrata en este último gobierno. Y hay un descontento muy fuerte que se puede filtrar hacia la candidatura de Trump, hacia los republicanos liderados por él, en caso de que sea así. Y poca broma con eso, porque con temas como, por ejemplo, que tienen ahora mismo la inestabilidad financiera, Estados Unidos se está centrando mucho en las guerras, se está centrando en muchos aspectos, pero sin embargo la calidad de vida de Estados Unidos pues igual no se está viendo tan compensada. Muchas cosas a nivel social no se están viendo tanto como se decía en un principio, y ya no solo eso, sino la viabilidad de la economía americana se está resintiendo. El desarrollo de la economía de Estados Unidos no es el que la gente esperaba, y eso la gente lo va a tener en cuenta, la población lo va a recordar en las próximas elecciones, que no queda tanto, y que esto se va preparando con antelación, ya que en Estados Unidos los cambios ahí son muy importantes, la gente sigue mucho las elecciones. Además de lo que sería el plano económico de rivales políticos, tenemos el plano más militar geoestratégico, en el cual Joe Biden ha hecho una apuesta muy dura, muy, muy clara por apoyar a Ucrania en esa guerra ruso-ucraniana, en la cual no
no se está viendo tan compensada, sobre todo a nivel de popularidad. Los americanos, pues cada vez pasan más el tema o incluso están en contra por el tema de que lo ven un gasto desorbitado. Si bien otros lo ven como una necesidad de ayudar a un país que defiende la libertad, que estaría alineado con ellos, y atacar a un rival como es Rusia. Muchos de ellos les está empezando a afectar en el bolsillo, ya no solo por los gastos directos, sino los efectos indirectos que está viendo a nivel de mercados. Y un poco lo que está sucediendo es que se está pasando lo de Ucrania a Israel, ¿no? Esa defensa del país hermano, el país amigo, contra un agresor. Y bueno, estarían pasando un poco a Ucrania, que sería un conflicto estancado, que ahora de hecho Rusia está realizando ofensiva y así, pero que no va a haber grandes cambios territoriales. Y se está pasando a Oriente Medio, a este frente gazatí, en el cual de momento están abriendo muchos melones, pero de momento no se está dando el conflicto total que se espera. Y hasta te diría que se extraña un poco la muñeca política de Trump para evitar este tipo de conflictos, ¿no? De Exacto. solucionarlos de una vía más política, más diplomática. Que irónicamente siempre se lo pensaba como más un loquito y sin embargo creo que fue presidente sin guerras, o al menos sin una gran cantidad de guerras. Bueno, el primero que se reunió con el líder de Corea del Norte, que tenía mejores relaciones con Rusia. Sí, sí, estos cambios que ahora los americanos están diciendo, pues igual me ahorraría esas sanciones y estaría tranquilo y encima si puedo trabajar y llenar el depósito, pues mejor. Y aparte de esto, Estados Unidos nos ha quedado ahí. Obviamente, Estados Unidos va a salir a defender a su amigo israelí, y ya ha anunciado que desplegará 2.000 militares alrededor de Oriente Medio, en los cuales pues, van a hacer diversas tareas, pero aumenta su presencia en esta región. Además de esto, no olvidemos los portaaviones que hay en el Mediterráneo Oriental, los cuales tienen una clara posición, que es la de controlar las rutas aéreas, ¿no? Controlar el cielo, y en el cielo se puede llegar mucho más lejos. Se puede llegar a Israel, se puede llegar a Egipto, pero también a Irán. Yo lo dejo ahí. Y aparte de estos ataques, estos movimientos que está haciendo, estos movimientos de ajedrez, donde estamos viendo piezas clave, Biden refuerza el apoyo a Israel, se ha reunido con el primer ministro Netanyahu para ofrecerle su apoyo moral y público, en el cual, así Israel también tiene ese refuerzo del relato que hablábamos antes, que es tan importante. Y aparte de esto, claro, no son solo palabras. Además, ha culpado a la yihad islámica palestina del ataque al hospital de Al-Ali, por ejemplo. Ha reafirmado eso, un apoyo incondicional a Israel. Y aparte de ello, Biden ha pedido en Estados Unidos hacer un gasto de nada más y nada menos que de 100.000 millones de dólares, que sería en ayuda de defensa para Ucrania, Israel y Taiwán. Ojo que abrimos el tercero en discordia. Entonces vemos aquí como si se está poniendo tanto dinero, tanto énfasis en este conflicto. No creo que mañana se acabe y se den la mano, se den 2 besos y se vayan cada uno a su casa. Entonces, unos movimientos internacionales muy preocupantes que estamos viendo en apenas una semana, más o menos, que del anterior ataque, no sé si llega, y vemos como no sabemos qué va a pasar. Que se abren escenarios aquí muy preocupantes. Se abre el escenario de una guerra que intervendría la Liga Árabe, que intervendría Irán, que podría intervenir Estados Unidos, que no olvidemos que Israel es una potencia nuclear, que tiene armamento de última generación, que puede ser una guerra larga. Y Israel ya se está preparando para ello, ha movilizado a 300.000 reservistas. Los demás países están haciendo también movimientos muy importantes. En estos no solo están metidos los países de la región, como hemos visto otros países, Turquía también tendría intereses, Qatar,
es que las posibilidades son muy peligrosas. Entonces también un poco a ver si se apuesta por esa vía más diplomática, una solución que igual no evita el conflicto, pero evite un conflicto en escala, lo cual se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba, y prueba de ello fue la guerra en Ucrania. Y bueno, acabamos aquí con la imagen de esos médicos situados en la franja de Gaza, los cuales están trabajando sin cesar por salvar a la población civil del desastre que está aconteciendo, los cuales, pues bueno, mucho respeto para ellos, se está jugando la vida, algunos de ellos han muerto y qué mejor que acabar con un homenaje a los médicos, médicos ya no solo de la franja de Gaza, pero de todo el mundo que se meten en los conflictos allá donde nadie debería estar simplemente para ayudar a los demás. Bueno, Álvaro, muchas gracias por todo el resumen. Largo, pero bueno, evidentemente hay tanto material para contar que es difícil a veces sintetizarlo, ¿no? La cantidad de variantes, vertientes y los brazos que se va abriendo todo esto, y como decíamos, ¿no? Hablamos de la internacionalización del conflicto. La escalada, la verdad es que lamentablemente va a ser incontrolable y como digo, como decía durante el stream, ¿no? Creo que no va a ser el último del que hablemos al respecto. Veremos las novedades para la semana próxima, pero bueno, agradecerles a todos los que nos están mirando, por supuesto a Miki, que está, son los dedos que mueven todo este esqueleto que no se ve y cada día está tratando de aportar un poquito más. Invitamos a todos a que nos sigan, esperamos sus comentarios, las repercusiones, pedidos de información, de informes que puedan querer para tratar de ir cumpliendo. Y bueno, nos seguiremos viendo en las próximas ediciones del Chiringuito y de Geochiringuito Político. Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, recordad que si os interesa este tema podéis dejarnos vuestra opinión en comentarios, dejaros vuestro me gusta que parece que no, pero nos ayuda mucho. Y bueno, si os interesa el tema ya no solo geopolítica, sino mercados, economía y educación financiera en general, tocamos muchos aspectos diferentes y seguro que os puede gustar el chiringuito de valores. Muchas gracias a todos, nos vemos. Vemos.